Este canto ya todos lo conocemos. Alabaré, alabaré. Es como
Hemos estado hablando acerca de nuestro Señor, nuestro Salvador. Hemos estado hablando acerca de que nuestro Dios es nuestro Salvador, pero también hay otra parte, una verdad grandiosa, que también es nuestro Padre. Y tenemos esa confianza plena de poder acercarnos a Él como nuestro Padre, diciéndole: Abba, Padre. Eres mi paz, tú eres mi
este canto, tu fidelidad es grande y nueva cada mañana. Padre, gracias por tus bondades, por tu fidelidad, por tu infinita gracia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, una vez más, buenos días. No veo la hora. ¿Es día o ya es tarde? ¿Días todavía? Pues buenos días, hermanos. ¿Puedes levantar esto, por favor? Siempre ha sido un desafío para muchos. Vamos a ver a Orlando si lo logra. Es subirlo, no tirarlo. Ya lo pusieron nervioso, hermano. Ya la experiencia, la vejez. Pues es un gozo, hermanos, volver a saludarles, volver a verles. Desde que tenemos visitas, es un gozo también. ¿Nos pueden decir sus nombres? ¿Tienen con ustedes, hermano Meli? ¿Sí? Juan Chío. ¿Nos pueden decir su nombre, hermanos, por favor? Sí, hermano, como no, soy Francisco Figueroa, mi esposa es Marta Leticia, yo acá con Figueroa. Venimos de Aguascalientes, estamos trabajando en el monte donde Chivo ha estado estos meses ahí con nosotros. Pues bienvenidos, hermanos, bienvenidos aquí a Tenancingo. ¿Es la primera vez que vienen a Tenancingo? ¿Sí? Bienvenidos, esperemos que les guste. Gracias. Bueno, abramos nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios y continuar con este maravilloso libro que estamos estudiando, el Evangelio según Mateo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. La vez pasada nos quedamos en el versículo 26. Versículo 26. Vamos a continuar a partir del versículo 27. Como hemos estado ya estudiando, nuestro Señor ha estado delante de Caifás, después lo pasaron a Anás, y la semana pasada veíamos que estaba delante de Pilato y Pilato le interrogaba. Después, al enterarse Pilato que era Galileo, nuestro Señor fue enviado con Herodes, y Herodes también haciéndole varias preguntas. El Señor no contestaba de tal manera que aún Herodes se maravillaba y concluyó: este hombre no tiene nada de rebelde, este hombre no tiene nada de maldad, este hombre es justo. Y entonces lo regresa a Pilato, y Pilato una vez más dice: no hay ninguna culpa en él. Y recordamos muy bien que se lava las manos, señalando que no tiene nada que ver con este hombre, y vuelve a mencionar, a describir el tipo de hombre, un hombre justo. Y entonces dice versículo 26: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser
crucificado. Y hermanos, la práctica de los romanos para crucificar a alguien era sumamente cruel. Cuando leemos, los evangelistas no describen en qué consistía el azote, no describen en qué consistía, o no detallan en qué consistía la crucifixión. Simplemente Mateo dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. A veces pensamos que el azote simplemente es darle de golpes y ya. Pero veíamos la semana pasada que el azote era un látigo que se usaba para flagelar. Dice un hermano y describe lo que era este azote. Tenía un mango corto de madera, al extremo del cual estaban adheridas varias tiras de cuero. Cada tira terminaba con pedazos muy afilados de metal o hueso. El hombre que iban a azotar era atado a un poste con las muñecas encima de la cabeza y con los pies colgando y el cuerpo tenso. Imagínense, no es que estaba de pie. El que iban a azotar tenía que estar colgado, atado de las manos y colgado a un poste. A menudo había dos azotadores, uno a cada lado de la víctima, que se turnaban para azotarlo a través de la espalda. Los músculos se laceraban, las venas y arterias se desgarraban, y era algo común que los riñones, el vaso u otros órganos quedaran expuestos y cortados. Como podría esperarse, muchos hombres morían por los latigazos antes que pudieran sacarlos para ser ejecutados. Entonces la crucifixión no era simplemente de que llévate tu cruz y vamos a crucificarte allá. La crucifixión primero consistía en azotar a la víctima. Y el azote era esto, ya lo hemos descrito. Entonces muchos no aguantaban y muchos morían en el azote. Pero nuestro Señor no murió. Nuestro Señor soportó este azote. Entonces, como decíamos también la semana pasada, su cuerpo literalmente fue cortado. Fue cortado. Dice versículo 27. Vamos a leer del 27 al 44, es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una oración más. Bendito Padre, queremos acercarnos una vez más a ti. Y como siempre, Padre, necesitamos, cada que abrimos tu palabra, cada que vamos a estudiar tu palabra, meditar en ella, necesitamos la guía de tu Espíritu. Padre, estas almas aquí reunidas están aquí porque necesitan tu palabra. Padre, usa a tu siervo y quiero ser simplemente un portavoz de tu palabra. Por medio de tu Espíritu, habla, oh Dios, al corazón de cada uno de ellos. Y que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado. Padre, este tema que vamos a continuar estudiando es algo maravilloso, como toda tu palabra. Y Padre, no quiero decir ideas mías, sino que tú hablas por medio de tu Espíritu para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Versículo 27 dice, entonces, después de haber azotado, Pilato le entregó para ser crucificado. Entonces nuestro Señor ya está en una condición sumamente débil, está muy cansado, algo que
que les pasaba a las víctimas después de esto es que les daba mucha sed, tanta sangre perdida, tendían a tener sed, pero no les daban agua, era parte de la tortura, era parte del sufrimiento que se les daba a las víctimas. Después del azote, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, versículo 27, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Sí recuerdan en cuántos soldados consistía la compañía? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? 600 personas, aproximadamente 600 personas ahí reunidas. Entonces dice Mateo que estos soldados llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, 600 soldados, y en medio un solo hombre. Todos estos soldados eran expertos asesinos. Ellos, hay que tener en claro, ellos no tenían nada en contra de Jesús como los líderes judíos que le tenían tanto odio, tanta envidia. Es muy posible que estos soldados ignoraran quién era este hombre realmente, ignoraban quién era Jesús. Algunos dicen que estos soldados ni eran de esa región. Entonces lo que ellos hacían simplemente estaban cumpliendo órdenes. Ellos solamente obedecían órdenes, pero al mismo tiempo mostraban la perversidad y la maldad en sus corazones al disfrutar de la tortura de sus víctimas. Entonces toda la compañía se reunió alrededor de él, de nuestro Señor, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Es posible que después de azotarle, después de la flagelación, le pusieran su manto de una sola pieza, de que después se iban a echar suerte, a ver quién se le quedaba. Más tarde, después de azotarle, le quitaron este manto de una sola pieza y le pusieron otro manto de escarlata. Marcos y Juan dicen de color púrpura. El color púrpura, es similar al rojo. Un manto color púrpura era el color de la realeza. Obviamente, se les había dado la información a los soldados de que ese hombre se decía llamar rey. Y entonces prepararon todo eso lo prepararon para burlarse de este supuesto rey. Incluso el quitar una túnica y poner otro era doloroso para el Señor. Ustedes saben que cuando hay una cortada en alguna parte de nuestro cuerpo, brota sangre obviamente, pero la sangre se coagula. Y si hay una prenda encima, ¿qué pasa cuando la sangre se coagula pero está pegado a la ropa y luego te la quitan? Y ahora, no eran heridas pequeñas las que tenía nuestro Señor, eran grandes heridas por todo el cuerpo, el rostro. Entonces, al ponerle la túnica, su túnica, y después volvérsela a quitar, era doloroso. Se volvían a abrir las heridas y le pusieron la túnica de color púrpura, simbolizando la realeza. La túnica color púrpura también podría ser una ilustración de Isaías 1:18. Recordarán Isaías 1:18: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestro Señor se colocó este manto color púrpura, llevando todos nuestros pecados. No bastando con esto, los soldados pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas.
La mofa, el escarnio, la injuria hacia el Señor era la diversión del momento. 600 hombres, 600 soldados, burlándose, riéndose, divirtiéndose con nuestro Señor. La corona de espinas simulaba una corona como la del César. Nuestro Señor hasta este momento ya había perdido muchísima sangre. Muchísima sangre. Seguramente había sido cortado el vaso, venas, arterias. Había mucha sangre en su cuerpo. Había perdido mucha sangre. Pero al colocarle dicha corona abrió nuevas heridas y más dolor. Pero la burla no había terminado. Una vez que colocaron la corona de espinas, le pusieron una caña en su mano derecha. Esta caña simularía un cetro. Un rey lleva un cetro, el cual simboliza su autoridad y su preeminencia. Al Señor se le dio una caña en su mano derecha. Entonces, semidesnudo, con su manto color carmesí, con una corona de espinas y con un cetro en su mano derecha, la multitud riéndose, los soldados se hincaban delante de él, burlándose y diciéndole: salve, rey de los judíos. Hermanos, no puedo imaginarme esta escena. Al Creador, al Rey, al que hizo el universo con su palabra, ahora le están maltratando de esa manera. Y no puedo imaginar también toda la creación celestial sin poder hacer nada. No puedo imaginarme a los ángeles, a los arcángeles, viendo a su Creador permitiendo que hombres perversos, pecadores, estén haciéndole y mofándose y burlándose de esa manera. Cuando Pedro quiso defenderle y sacó una espada, recordarán lo que dijo el Señor: vuelve tu espada a su lugar. ¿No sabes que puedo pedir miles de ángeles? Un solo ángel podría exterminar a estos 600 hombres, miles. Yo creo que los ángeles estaban listos, tal vez esperando la orden. Dilo, dilo, estamos listos, dilo. Y nuestro Señor callaba. Y nuestro Señor soportó el manto. Nuestro Señor soportó la corona. Nuestro Señor soportó el cetro. Nuestro Señor soportó la burla, el escarnio. Y le decían: salve, Rey de los judíos. La creación burlándose del Creador, pecadores burlándose del Santo, imperfectos burlándose del perfecto. La burla continuó de tal manera que algunos soldados, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. El escupitajo es sin duda una de las formas más humillantes de mostrar desprecio. No sé si alguien te ha escupido a alguien en la cara. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaríamos? El Creador, el Dios Todopoderoso,
permitiendo que la creación le tratara de esta manera. Dice, escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Juan nos dice que los golpes en la cabeza eran también con las manos. Juan capítulo 19, sin perder por favor Mateo. Juan capítulo 19, versículo 3 nos dice, y le decían, salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Obviamente estas bofetadas iban acompañadas de risas burlonas, sarcasmos, y le abofeteaban y le golpeaban en la cabeza con el cetro y decían, salve Rey de los judíos. Nuestro Señor, hermanos, estaba literalmente deshecho, molido, lacerado. Y seguramente podía verse la carne expuesta en cada herida, pedazos de piel colgando por todo su cuerpo, un rostro completamente desfigurado. Isaías 53, versículo 2 y 3 lo describe, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué de atractivo tenía, rostro desfigurado, cortes por todos lados, todo su cuerpo lleno de sangre. Juan nos dice que todavía en este punto, cuando nuestro Señor tiene allí el manto color púrpura, el cetro en su mano derecha, la corona de espinas, Juan nos dice que en este punto Pilato intentó liberar al Señor diciendo que no hallaba culpa en él. Una vez más, se enfatizaba la inocencia de nuestro Señor. Quiero más adelante, en el versículo 4, si están en Juan todavía, Juan 19, pero versículo 4 ahora, dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, una vez que fue azotado, se burlaron de él, una vez que le pusieron el manto, el cetro, la corona, Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y otra vez, Pilato, si ningún delito hayas en él, ¿por qué no lo liberas? Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Una vez más, no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces
procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. ¿No que odiaban a César? ¿No odiaban a los romanos? Y ahora están diciendo: no tenemos más rey que a César. ¿Dónde quedó sus mandamientos estos religiosos? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Después de haberle encarnecido, regresamos a Mateo capítulo 27. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Algunos dicen que la cruz era solo un madero recto, pero la cruz romana es como la que conocemos todos. En esa cruz eran crucificados los criminales. Y como leíamos hace un momento y meditamos en la cena del Señor, esa es la importancia de la cruz, no para venerarla, sino lo que significa la cruz para los creyentes. Algunos dicen: pero ¿cómo puedes tú tener como símbolo una cruz? Si la cruz era donde asesinaban a los criminales. Es como si en este tiempo el método más cruel para asesinar a alguien es la silla eléctrica, decía alguien. Es como si en estos tiempos tú andaras cargando una silla eléctrica. Yo no. Lo que Cristo hizo en la cruz es tan diferente. Él pagó nuestros pecados en esa cruz. No veneramos la cruz, no alabamos la cruz, pero tiene mucho significado la cruz para nosotros, como hemos leído también en la cena del Señor. Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Versículo 32 de Mateo 27. Dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados allí le aguardaban, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
podemos ver que la condición de nuestro Señor era tan débil que no tenía fuerzas para cargar su cruz. Entonces, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Podemos imaginar a nuestro Señor tan débil, lleno de dolor por las heridas ocasionadas. No pudo cargar la cruz, no pudo levantar la cruz. Dice, apenas saliendo, cuando salían, no podía levantar su cruz. Entonces tomaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ante la orden de los soldados, Simón acompañó al Señor su camino hacia la cruz. Posiblemente es en este lapso de tiempo que Simón acompañó al Señor, el Señor cambió la vida de este hombre. El Señor cambió la vida de Simón. Un Simón había huido y le dejó, pero otro Simón llegó para conocer al Señor. Marcos capítulo 15 versículo 21 dice que Simón tenía dos hijos, Alejandro y Rufo. Este Rufo es muy posiblemente a quien Pablo escribe en Romanos capítulo 16. Si esto es cierto, el ayudar al Señor, este Simón permitió conocerle y ser salvo. Y no solamente él, sino a toda su familia. Qué hermoso. Simón fue salvado en este momento, en estas circunstancias. Fue tomado y obligado para que llevase la cruz del Señor, para que le ayudara. Pero en ese camino, Simón conoció al Señor. Y el Señor salvó a Simón. Y el Señor salvó a la esposa de Simón. Y el Señor salvó a los hijos de Simón. Y el Señor salvó a toda la familia de Simón. Dice, cuando salían, de acuerdo a la ley mosaica, cualquier tipo de muerte debería ser fuera de la ciudad. Siempre fuera de la ciudad. De hecho, los sacrificios que hacían con los dos corderos, uno era sacrificado allí y otro era liberado para que se fuera, tiene que ver con ese sacrificio de nuestro Señor. Tenía que ser fuera de la ciudad. La crucifixión era un castigo cruel para advertir a las personas lo que les sucedería a aquellos que se levantaran contra Roma. Por eso era tan cruel. El lugar debía ser visible y muy transitado. Hemos visto en varias historias que cuando alguien se levanta en contra de la autoridad y agarran a estos hombres rebeldes, los decapitaban y ponían sus cabezas en el centro de la ciudad para que se dieran cuenta que eso le iba a pasar a todo aquel que estuviera en contra de la autoridad. Los romanos no les cortaban la cabeza a sus enemigos. Los romanos los crucificaban. Y tenía que ser un lugar donde pasara mucha gente. Y no solamente donde pasara mucha gente, sino donde fuera visible. Entonces los romanos habían escuchado tal vez un lugar, una carretera, un crucero posiblemente, y cerca de una loma, de un cerro. Allí crucificaban a las personas para que la gente que pasara por ese camino pudiera ver desde lo lejos, son los criminales, son los enemigos de Roma. Y toda persona que se levante contra Roma va a quedar
allí. Entonces salieron, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. El nombre de este lugar se debe a que posiblemente las rocas formaban un tipo de cráneo. Al llegar allí, dice Mateo, que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Era una costumbre que algunas mujeres prepararan este brebaje. Vinagre mezclado con hiel era un tipo de narcótico que hacía sobrellevar un poco más el intenso dolor de las víctimas. Este narcótico disminuía un poco el dolor para la víctima. Este brebaje se les daba principalmente poco antes de la crucifixión. ¿Para qué? Para que la víctima pudiera soportar los clavos en sus manos y en sus pies. Pero cuando el Señor lo probó, supo qué era y no quiso beberlo. Sin drogas, sin narcóticos. El Señor enfrentaría todo el dolor de los clavos sin ninguna ayuda. Después de haber llegado al lugar, le crucificaron. Al igual que el azote, los evangelistas no dicen cómo era el azote y tampoco dicen cómo era la crucifixión. No hay detalles en ninguno de los evangelios. Pero según la costumbre romana, colocaban la cruz y sobre ella la víctima, boca arriba. Comenzaban a clavarle los pies y después jalaban los brazos y clavaban las manos a la altura de las muñecas. Después de haberlo clavado, levantaban la cruz para meterlo a un agujero previamente hecho. Entonces dejaban caer la cruz y la cruz se azotaba cuando caía y todo el cuerpo quedaba colgado, simplemente colgado por los clavos. Ahora el cansancio, la sed, el terrible dolor en el cuerpo, se le agregaba el intenso dolor de los clavos. Una vez puesta la cruz en vertical, se aunaba también la dificultad para respirar. Una posición muy, muy incómoda. Pueden intentarlo ustedes, si tienen la fuerza de sus brazos, agárrense en un travesaño y cuélguense y traten de respirar. Es difícil. La posición como estaba nuestro Señor, colgado únicamente por los clavos, era sumamente doloroso. Hacía difícil respirar. Un hermano llamado Frederick Farrar, no sé si se pronuncia así, en su libro llamado La vida de Cristo describe, quiero leer un poco, dice: las ejecuciones en el siglo I, no eran como las modernas, porque no buscaban una muerte rápida e indolora, ni la preservación de alguna medida de dignidad para el delincuente. Por el contrario, buscaban una tortura agonizante que lo humillara por completo. La ejecución en aquel entonces no se buscaba la rapidez y que el hombre sufriera lo menos posible, no, todo lo contrario. Se buscaba que la muerte fuera cruel,
se buscaba que la muerte fuera sumamente lenta y que pudiera experimentar todo el dolor posible. Un médico, un doctor, describe la crucifixión de Jesús de esta manera. En este momento, cuando ya está colgado el Señor en la cruz, en este momento se produce otro fenómeno. A medida que los brazos se fatigan, grandes oleadas de calambres recorren los músculos, tensionándolos en un dolor profundo, incesante y persistente. Con tales calambres viene la incapacidad de empujar hacia arriba. Al colgar con los brazos, los músculos pectorales se paralizan, los intercostales no pueden actuar. Es posible inhalar aire en los pulmones, pero es imposible exhalarlos. Jesús lucha por izarse a fin de conseguir siquiera respirar un poco. Finalmente, el dióxido de carbono se acumula en los pulmones y en el torrente sanguíneo, y los calambres amainan parcialmente. De manera irregular, la víctima puede empujarse hacia arriba con el fin de poder exhalar y hacer entrar el oxígeno que da vida. Horas de este dolor sin límites entran en ciclo de torsiones, calambres que desgarran articulaciones, asfixia parcial interminente, padecimiento agudo cuando el tejido es arrancado de la espalda lacerada al moverse hacia arriba y abajo contra la áspera madera. Entonces llega a experimentarse otra agonía, un dolor profundo en el pecho cuando el pericarpio se llena lentamente de suero y empieza a comprimir el corazón. Ahora está todo por terminar. El corazón comprimido lucha por bombear sangre espesa y pesada al interior de los tejidos, y los pulmones torturados hacen un esfuerzo frenético por conseguir pequeñas bocanadas de aire. Eso fue lo que experimentó nuestro Señor. Y dice Mateo: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y otra vez, hermanos, a veces se nos hace tan común leer este pasaje y tal vez despierta un poco de tristeza, de dolor también en nuestro corazón al leer la forma como fue crucificado nuestro Señor. Pero no solamente es eso, es el creador de la vida, es el creador del universo, es el Señor de todo, y está siendo torturado y está sufriendo de esta manera. Una vez que levantaron la cruz, los soldados sentados le aguardaban allí, abajo de la cruz, esperando a que el Señor muriera. Marcos nos dice que era la tercera hora cuando le crucificaron. La tercera hora es a las 9 de la mañana. A la hora sexta, también por Marcos, nos dice que a la hora sexta, tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena se cubrió de tinieblas. La hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. En este momento nuestro Señor aún no había muerto. Lo crucificaron a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde todavía seguía con vida. 6 horas. 6 horas sufriendo.
Estamos formados en las vacunas 2 horas y ya no aguantamos. Y buscamos dónde sentarnos. 6 horas colgado en la cruz, soportando los clavos. Sin ninguna droga que pudiera ayudarle para aguantar más el dolor. Como parte de la advertencia, los romanos colocaban la causa de la ejecución de la víctima. Había letreros arriba de la cruz, sobre la cabeza de la víctima. Ladrón, asesino, violador. ¿Cuál fue la causa escrita sobre la cabeza de nuestro Señor? Este es Jesús, el Rey de los judíos. A este se le mató porque dijo ser Jesús, el Rey de los judíos. Nos dice que la inscripción estaba escrita en hebreo, griego y latín para que todos pudieran leerla. Estas 3 idiomas, las 3 lenguas, eran las que se hablaban en esa región. Entonces, toda persona que pasaba en este camino y leía la inscripción podía entenderlo muy bien. Y dice, versículo 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como les hemos dicho, algunos dicen que estos dos ladrones eran amigos de Barrabás. Habían participado juntamente con este hombre que fue liberado. Y entonces, de esta manera, Jesús toma el lugar de Barrabás. Dice el versículo 39, entonces crucificaron, 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Como era un camino muy transitado, como ya dijimos, tal vez un crucero, toda la gente que pasaba ahí se burlaba de él. En este pasaje que hemos leído, Mateo menciona 3 grupos. El primer grupo era la gente que pasaba. Dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esta misma gente, como ya hemos dicho, era la misma gente que un domingo antes estaba gritando, hosanas, hosana al hijo de David, hosana al rey. Y ahora le injuriaban meneando la cabeza. Podemos imaginarnos este gesto de menear la cabeza y decir, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Burlas. Segundo grupo, los líderes religiosos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Nuestro Señor les decía hipócritas. Ellos dicen, desciende. Si eres rey de Israel, desciende, bájate. Y si te bajas, vamos a creer en ti. ¿Cuántos milagros no hizo nuestro Señor? ¿Cuántos ciegos no le abrió los ojos? ¿Cuántos mudos no les hizo hablar? ¿Cuántos mancos y cojos no les sanó? Cuando levantó al paralítico el día sábado, ¿qué le dijeron? ¿Por qué lo sanaste el día sábado? ¿Se maravillaron? Oh, si es el Cristo, tiene el poder para sanar. No. En lugar de maravillarse, se quejaron y le reprendieron y dijeron, ¿por qué lo sanaste el día sábado? Dicen ellos, bájate, y si te bajas, creeremos en ti. Cuando sanó a Lázaro, cuando lo resucitó, mejor dicho, ¿qué quisieron hacer con Jesús? La Biblia dice que quisieron matarle. ¿Qué dice la Biblia? Quisieron matar a Lázaro y a Jesús. Al que Jesús había resucitado, querían volver a matarlo. Dice, bájate de ahí y creeremos en ti. No es cierto. Estaban mostrando solamente la dureza del corazón del hombre. Conocemos la historia del rico y Lázaro. El rico desde el Hades manda a alguien de aquí, del paraíso, mándalo, porque si alguien se levanta de entre los muertos, van a escuchar. No van a escuchar. El corazón del hombre es tan duro que puede ver grandes milagros como la que hizo el Señor. Y es capaz de decir el hombre, tú haces esos milagros por el poder de Belzebú. Bájate y creeremos en ti. Mentira. Confió en Dios, líbrele, ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Salmo 22 nos narra muy gráficamente todo lo que sucedió a nuestro Señor. Y esta parte que dice del versículo 43 es el Salmo 22, versículos 7 y 8. El tercer grupo que Mateo menciona en este pasaje del 39 al 44 eran los ladrones. Primer grupo, la gente que pasaba. El segundo grupo, los líderes religiosos. Y el tercer grupo, los ladrones. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Versículo 44. No sabemos, los evangelistas no dicen por qué razón los ladrones estaban molestos también con Jesús y que también le reclamaban, también se juntaron con toda esa gente que le reclamaba y se burlaba del Señor, y los ladrones también se juntaron y le empezaron a reclamar, pero uno de ellos se arrepintió. Dice Lucas capítulo 23, y vamos a ir concluyendo con esto. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Después de que los ladrones empezaron a reclamarle a Jesús, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificándoles con él.
Dice Lucas desde el 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este segundo ladrón reaccionó, se arrepintió, reconoció en Jesús que era el Cristo en verdad. Se arrepintió y le pidió una cosa. Versículo 42. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús ahí colgado, también con él. Tal vez con una voz entrecortada, con una boca completamente seca de tanta sed, apenas articulando su voz, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, qué hermosa promesa. Este ladrón murió en paz. Este ladrón murió lleno de gozo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos han preguntado, ¿dónde estuvo Jesús los 3 días o el tiempo que estuvo muerto? Uno de mis hijos me preguntaba en la semana, ¿dónde estuvo Jesús en esos días? Aquí dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estuvo en el paraíso con este ladrón redimido. Hermanos, si alguien de aquí no es salvo aún, puede tomar la actitud del otro ladrón o puede tomar la actitud de este ladrón y decirle al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconozco que tú eres Señor. Reconozco que tú eres el Cristo en verdad, el creador de todas las cosas, y me arrepiento de mis pecados. Solo te pido una cosa, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor responderá, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor contestó de esta manera, porque en ese momento el ladrón iba a morir. Unos instantes más iba a morir. Nuestro Señor iba a morir. Pero si alguien con todo su corazón, arrepentido de sus pecados, le dice, acuérdate de mí. Por favor, Señor, acuérdate de mí. Dice la Biblia que al que a Él va, Él no le echa fuera. A quien a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor acepta a todas las personas que vienen a Él y no le va a echar fuera. Como este ladrón. El ladrón merecía morir, pero el Señor estaba pagando todos los pecados de este hombre. Y así ha pagado todos los pecados de la humanidad. Pero es necesario que venga y diga, acuérdate de mí, Señor. Sálvame. Del primer grupo, de la gente que se burlaba, por la gracia y la misericordia de Dios, también muchos fueron salvos. Hechos capítulo 2,
En la predicación de Pedro, un Pedro completamente diferente, no un cobarde como cuando abandonó y negó al Señor, sino completamente renovado, guiado por el Espíritu Santo. Habló con denuedo el Evangelio, habló a la nación de Israel, y en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Me salté al 38, 37, desde el 37. Al oír esto, todo lo que Pedro había dicho, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les respondió lo que leímos: estos fueron salvos también, los mismos que se habían burlado del Señor, los mismos que habían dicho crucifícale, se habían arrepentido y el Señor les perdonó. Y no solamente este grupo de personas, sino también aún los líderes religiosos. Aún los líderes religiosos también se arrepintieron. Dice ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Y qué dice? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, esta es la gracia de nuestro Dios. De estos tres grupos que menciona Mateo que se burlaban, el primer grupo, que la gente se burlaba, muchos se arrepintieron y llegaron al Señor. De los principales sacerdotes que se burlaban, muchos se arrepintieron y llegaron al Señor. De los ladrones que se burlaban, uno de ellos se arrepintió y llegó al Señor. Y el Señor les perdonó. Hermanos, hemos visto de una manera un poco profunda todo lo que nuestro Señor padeció para pagar nuestros pecados. Él merece toda la honra y la gloria, como hemos cantado también de Filipenses capítulo 2. Él es digno de toda alabanza por todo lo que Él hizo. Sigamos, hermanos, creciendo en esta fe, dándole gracias al Señor por una salvación tan grande. Pongámonos de pie. Bendito eres, Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia, por todo lo que soportaste para pagar nuestros pecados, para ocupar nuestro lugar. Padre, queremos seguir conociendo de ti, creciendo en tu palabra. Te sigo pidiendo por tu iglesia, para que la sigas guardando y que pueda seguir creciendo. Y gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de reunirnos ya de manera presencial. Que tu nombre sea exaltado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos.